Ahora, cierra la puerta, silencia todo a tu alrededor. Presta atención, porque algo acaba de romper lo invisible. Mientras el mundo te observa como quien ya no espera nada de ti, yo me he levantado. Y en este preciso instante, mi Espíritu Santo acaba de liberar un milagro que va a cambiar tu escenario de un solo soplo. Lo que era desesperación a punto de explotar dentro del pecho se transformará en alivio. Lo que parecía el fin del camino es justo donde yo decidí comenzar. Pero te pido, escucha hasta el final. Hay revelaciones que no puedo entregar a los distraídos. Hay curas que solo florecen en corazones atentos. Entonces, si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu interior, es porque soy yo mismo, tu Señor. Y vine a probar que mientras haya mi espíritu sobre tu casa, nada está perdido, nada está atrasado, y ninguna oración tuya ha quedado sin respuesta. ¿De verdad crees que no noté la presión en tu pecho cuando entraste en esa habitación ayer y te sentiste invisible, incluso dentro de tu propia casa? ¿Crees que no me di cuenta de la manera en que intentas mantenerte fuerte mientras todo a tu alrededor parece escurrirse entre tus dedos? Has sostenido tantas cosas durante tanto tiempo, responsabilidades, decisiones, dolores no expresados y preocupaciones por quienes amas. Conozco el tamaño del cuidado que tienes por los tuyos, y es por eso que el milagro que liberé hoy no es pequeño. Viene como un abrazo invisible pero irresistible, una señal clara de que el cielo aún te responde. Un movimiento que tocará no solo a ti, sino también a quienes más necesitan de tu fuerza. Por eso, sigue escuchando. No desvíes ahora, porque los próximos minutos llevarán exactamente aquello que tu alma ha estado esperando durante mucho tiempo. Sé que a veces despiertas con ese silencio dentro del pecho, un tipo de cansancio que nadie ve, pero que tú conoces bien. Pones una sonrisa en tu rostro, haces lo que debes hacer, cumples cada tarea del día, pero el corazón está siempre en alerta. Hay cosas que no puedes compartir con nadie. Hay oraciones que se han hecho en voz baja, en la oscuridad, mientras todos dormían. Pero hoy vine a decirte, tu habitación ha sido invadida por la presencia de mi espíritu. Tu hogar está siendo visitado ahora, y lo que preparé no será superficial. Estoy moviendo lo que estaba estancado. Estoy restaurando aquello que se dio por perdido. Mi milagro viene con precisión quirúrgica. Es exactamente donde duele que decidí actuar. Por eso, si algo comenzó a moverse dentro de ti solo al escuchar estas palabras, no es coincidencia, es confirmación. Sabes cuánto has soportado en silencio, cuánto necesitaste ser firme por dentro cuando todo quería quebrarte por fuera. Sé de tu entrega, de tu lucha para mantener la paz en medio de un ambiente pesado, de las veces que contuviste lágrimas para no preocupar a nadie, de las preocupaciones que vinieron en silencio, especialmente cuando se trata de tus hijos. Y es por eso que yo, tu Dios, he entrado en escena ahora, porque hay momentos en que no es suficiente el consuelo, es necesario intervenir. Y el milagro que envié viene como respuesta para todas las áreas. No solo un cambio, sino una revolución espiritual dentro de tu casa. Donde había miedo, brotará seguridad. Donde había enfermedad, surgirá restauración. Donde había distanciamiento entre los tuyos, yo pondré vínculos que el tiempo y el mal no podrán romper. Y todo comienza ahora. Hay algo profundo sucediendo mientras escuchas. Es como si tu espíritu estuviera absorbiendo verdades que tu mente aún no puede entender. Y eso es obra de mi espíritu. Porque lo que es espiritual no se explica con lógica humana. Muchos han desacreditado tu fe. Otros se han burlado de tu persistencia.
Pero hoy mi mover va a silenciar toda incredulidad, porque cuando yo decido actuar no hay argumento que se sostenga. Estoy abriendo puertas que estaban selladas desde hace años, puertas que nadie tenía la llave, pero yo la tengo. Siempre la he tenido y he decidido girar la cerradura ahora, porque el tiempo de tu silencio ha terminado. El tiempo de tu espera ha encontrado su hora y estás escuchando esto exactamente en el minuto correcto. Nada de esto es casualidad, esto es cumplimiento. ¿Recuerdas esa sensación de cargar el mundo sobre tus hombros? Esos días en que el peso parecía doblar tus hombros y cada mala noticia venía como un martillazo. Hoy yo quito eso de ti. Hoy envío lo que ya no sabías cómo pedir, porque mi milagro no viene como un alivio temporal, sino como una transformación permanente. Estoy tocando lo que nadie más podía alcanzar, la parte que escondiste incluso de ti mismo, ese lugar sensible donde solo yo puedo entrar sin herir. Es ahí donde mi milagro va a florecer, porque no vine para tocar tu superficie, vine para reescribir tu historia. Y todo lo que necesito ahora es que permanezcas hasta el final de este mensaje, porque hay instrucciones que cambiarán tu próximo paso. Hay orientaciones que solo serán reveladas a quienes se queden hasta el último segundo. ¿Sabes cuánto ha sido injustamente mencionado tu nombre en conversaciones ajenas? Gente que no sabe la mitad de lo que has vivido, pero te juzgó como si fuera Dios. Pero yo soy aquel que conoce no solo tus palabras, sino tus intenciones, y estoy limpiando tu nombre, no solo entre hombres, sino ante el cielo. Te estoy levantando como testigo vivo de que aún hay justicia en mi reino. No serás más tú intentando explicarte, intentando probar que eres íntegro, intentando remediar lazos heridos. Yo mismo seré tu voz donde fuiste callado. Yo mismo extenderé tu nombre donde has sido pisoteado, porque yo honro a los que me honran y tu fidelidad no ha pasado desapercibida. Por eso, sigue escuchando. Lo que estoy liberando no es común, es profético y te está atravesando ahora. Mientras tú cuidas de quienes dependen de ti, yo cuido de ti. Mientras tú te preocupas por la salud de quienes amas, yo restauro la tuya. Mientras tú te esfuerzas por mantener la casa en pie, incluso con todo intentando desestabilizarte, yo envío ángeles para sostener los pilares invisibles de tu hogar. Y hoy, escucha con atención. Lo que he hecho por ti no es pequeño, es algo grande. Es un cambio que arrastra lo sobrenatural. Es una puerta que se abre y nadie puede cerrar. Es un diagnóstico que se revoca. Es una cura que llega sin explicación médica. Es una visitación en medio de la madrugada. Es un liberamiento donde nadie lo vio. Y sabrás que fui yo, porque será tan exacto, tan fuera de tu capacidad, que solo habrá una respuesta. Fue Dios. Y será tan fuerte que hasta quienes dudaron glorificarán contigo. Si este mensaje ya ha despertado lo que estaba dormido dentro de ti, entonces no permitas que se detenga solo en ti. Haz clic en el corazoncito. Inscríbete en este canal como quien decide no andar más solo. Aquí es lugar de renovación continua, de palabra viva. Comparte con alguien que amas. No tienes idea de cuánto este milagro que he liberado ahora puede alcanzar a otros a través de ti. Hazlo ahora mismo. Y no te vayas, porque lo que está por ser revelado a continuación es aún más profundo. Está en el próximo soplo, en el próximo segundo. Y aún no he terminado de hablar. Estabas esperando una señal, y te digo con claridad: ha llegado. No como una coincidencia cualquiera, sino como una respuesta concreta a las inquietudes que has guardado en tu pecho. No vine solo a consolarte, vine a transformar tu realidad. Y lo que comienza a moverse ahora no será temporal. Es algo que impactará toda tu estructura emocional, familiar y espiritual. Porque aquello que estaba atascado en los bastidores de tu vida,
hoy comienza a fluir por la orden directa de mi espíritu. Has enfrentado más de lo que cualquiera imagina. Te levantas todos los días con responsabilidades que crecen, presiones que nadie ve, decisiones que necesitaban consejos, pero se tomaron en el silencio. Yo conozco todo esto, y es por eso que el milagro liberado sobre ti no es aleatorio. Fue preparado con detalles, moldeado con precisión, y ahora, incluso sin entender todo, comienzas a sentir un alivio que no sabes explicar. Es mi toque. Estoy invadiendo tu espacio con mi presencia restauradora. Hoy deshago sentencias que pusieron sobre tu cabeza. Palabras injustas, juicios erróneos, malentendidos que hirieron tu alma profundamente. Nada de esto permanece ante lo que estoy construyendo dentro de ti ahora. Te estoy revestiendo de dignidad, porque donde antes te disminuyeron, ahora será lugar de exaltación. Mi milagro se materializa con la fuerza de una semilla que rompe el suelo seco, y tú florecerás en lugares donde todos pensaron que no pasarías de ser una sombra olvidada. Ya has intentado resolver todo con tus fuerzas. Has buscado recursos, has contado monedas, has planeado escenarios, pero hoy es el día en que yo cambio la fuente de tu esperanza, porque mi milagro no depende de la lógica humana, ni del tiempo, ni de las circunstancias. Se manifiesta cuando la fe permanece firme incluso ante lo invisible. Y tu fe me ha tocado de una manera especial. Por eso, pon tu corazón en reposo. No más por tu fuerza, sino por mi palabra. Verás lo imposible suceder. Mientras escuchas, algo comienza a romperse dentro de tu rutina. Un ciclo que te ataba está siendo deshecho. Un patrón de dolor está siendo roto. No eres prisionero del pasado ni de lo que dijeron que serías. Te liberé antes de que te dieras cuenta. Y ahora te estoy conduciendo hacia un territorio nuevo. Cada paso será guiado por mi luz. No habrá tropiezo ni confusión, solo claridad, dirección y paz. Porque donde está mi espíritu, allí hay libertad. No es por merecimiento, es por amor. El tipo de amor que no exige perfección, sino que construye sanidad. Sé cuántas veces te has exigido por errores que cometiste tratando de acertar, pero ahora es hora de perdonarte a ti mismo. Mi milagro también toca tu memoria, tu autoimagen, tus emociones sofocadas. Estoy limpiando el campo de tu mente para que pienses con libertad nuevamente. Lo que era peso se transforma en ligereza. Lo que era sombra se convierte en luz. Lo que era miedo se vuelve confianza. Sé lo que ha robado tu sueño. Esa preocupación constante, ese miedo a lo que puede pasar con quienes amas, ese temor silencioso de perder algo por lo que luchaste tanto para proteger. Hoy te envuelvo con mi cuidado. Ninguna pérdida será desperdiciada. Ninguna lágrima fue en vano. Estoy reconstruyendo tu historia con columnas que jamás caerán, porque no se trata de sobrevivir el día, se trata de vivir cada momento con la certeza de que yo estoy contigo en cada detalle. Pensaste que ya eras demasiado viejo para vivir algo nuevo, pero te digo, el tiempo no limita mis planes. Mientras haya aliento en ti, hay propósito pulsando en el cielo. Estoy renovando tus fuerzas, como las del águila, y no importa lo que dijeron sobre tu edad, tu capacidad o tu pasado. Lo que importa es lo que estoy declarando ahora. Hay renovación en tu espíritu, hay vigor en tus huesos, hay luz en tu camino, y lo que comencé, yo mismo lo terminaré con perfección. Nada ha sido en vano. Cada situación te enseñó algo, cada dificultad te empujó más cerca de mí. Y ahora que has llegado hasta aquí, es imposible que todo se quede como estaba. El cielo se movió por tu causa. Las puertas comenzaron a abrirse en tu dirección. Lo sobrenatural se manifestará en las áreas más sensibles de tu vida,
porque donde el dolor fue mayor, será exactamente donde la gloria será más evidente, y no será por emoción pasajera, será por transformación real. Creo en el plan de Dios, porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para prosperarlos y no para causar daño, planes de darles esperanza y un futuro. Todo lo que parece parado está siendo realineado en el cielo, aunque aún no lo veas con tus ojos. Tu fe ya puede sentir, y esa sensación es el presagio de algo que vendrá como confirmación en los próximos días. Mantente atento, hay señales visibles en camino. La salud que parecía frágil está siendo tocada por mí, no con promesas vacías, sino con acción directa de mi espíritu. Aquello que los médicos dijeron que sería progresivo, yo declaro reversible. Aquello que parecía incurable, yo declaro restaurado. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Y donde mi mano toca, la enfermedad pierde fuerza. Hoy comienza un proceso de renovación en tu cuerpo. De adentro hacia afuera, cada célula responde a mi presencia. Aquellos por quienes oraste en secreto serán alcanzados. Tus intercesiones silenciosas, tus palabras susurradas al final de la noche no han caído en el olvido. Estoy entrando en casas donde nunca lograste pisar. Estoy tocando corazones que estaban distantes. Estoy restaurando relaciones que parecían imposibles de recuperar. Porque cuando yo decido actuar, ninguna resistencia puede detenerme. Y verás con tus propios ojos el fruto de tu fidelidad. Sé que existe un desgaste emocional que pocos perciben, un tipo de agotamiento que viene de años de acumulación. Vives para todos, pero casi nadie percibe cuando tú necesitas. Por eso hoy vengo a ser tu descanso. Vengo a renovar tus emociones, vengo a derramar sobre ti un aceite de alivio que supera cualquier terapia. Es presencia real, es un abrazo que cura sin palabras, es cuidado silencioso pero irresistible. Y sentirás esto de una manera tan clara que no tendrás duda. Fui yo. Hoy quito el miedo al futuro, esa ansiedad disfrazada de preocupación legítima, esa duda disfrazada de celo. Todo esto está siendo arrancado de raíz, porque donde hay confianza en mí, no hay espacio para la inquietud. No necesitas intentar controlar lo que solo yo puedo conducir. Relaja el corazón, suelta las riendas, entrega. Porque yo soy el Dios que prepara el camino antes de que tus pies toquen el suelo. Nada de lo que venga será sorpresa para quien camina a mi lado. Pensaste que estabas siendo olvidado, pero estabas siendo preservado. Cada vez que algo fue retrasado, yo estaba preparando algo mejor. Cada puerta que no se abrió era protección. Y ahora, en el momento adecuado, lo que parecía distante se está acercando rápidamente. No será más sobreforzar, será sobrefluir. Entrarás en lugares que no imaginaste. Serás invitado a posiciones que pensaste que no alcanzarías. Porque lo que es tuyo, preparado por mí, nadie puede impedir. Las palabras que te hirieron están siendo borradas de tu alma. Esas frases dichas con frialdad, las miradas de desprecio, los gestos de desvalorización. Yo vi todo y no permití que esto te definiera. Estoy restaurando tu autoestima. Tu identidad está segura en mí. Eres más de lo que dijeron. Eres todo lo que yo diseñé. Y no me equivoco en mis proyectos. Lo que yo puse en ti, el mundo puede intentar borrar, pero yo mismo lo reencenderé con poder doble. Tu valor viene de mí. No te preocupes por los resultados inmediatos. Lo que estoy haciendo es demasiado profundo para ser notado de la noche a la mañana. Es como una raíz que crece primero hacia abajo, para luego florecer con fuerza. Confía en el proceso. Confía en mi tiempo, porque todo lo que nace de la prisa se deshace con el viento, pero lo que es cimentado por mí permanece inquebrantable.
y lo que estoy plantando en tu vida ahora resistirá todas las tormentas, durará, fructificará, honrará tu espera. Estás entrando en una nueva estación, una fase donde la presencia de mi espíritu será sentida incluso en los detalles de tu día. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora serán señales vivas de que estoy contigo. Un reencuentro, una llamada, una puerta que se abre de forma inusitada. Todo esto será lenguaje espiritual, porque estoy intensificando tu sensibilidad. Percibirás lo que antes no veías. Discernirás lo que antes confundías. Y eso te protegerá como nunca antes. Sé que hay días en que tu oración parece débil, sin palabras, pero no necesito discursos, necesito de tu entrega, aunque sea en silencio, aunque sea con un suspiro. Yo escucho todo, y en este preciso momento estoy respondiendo con más de lo que pediste. Estoy yendo más allá, porque conozco lo que ni siquiera puedes expresar. Y cuando tu alma no puede orar, mi espíritu intercede con gemidos profundos, llevando al Padre aquello que solo sientes. Estoy aquí, estoy escuchando. Tu casa está siendo marcada por algo nuevo, un ambiente donde antes había tensión, ahora será lugar de paz. Estoy disolviendo lo que era peso espiritual y liberando armonía. Hasta las relaciones familiares sentirán el impacto de mi presencia. Las discusiones cesarán, las alianzas serán restauradas, y donde había distancia emocional, el amor renacerá. Esto no será por esfuerzo humano, será por el poder que hay en mí, porque donde yo habito, todo se reorganiza. Estoy poniendo mi nombre sobre tu puerta. No será solo una fase de cambios, será una nueva identidad siendo construida en tu historia. Lo que antes era un lugar de inquietud, ahora será un refugio. El ambiente que antes provocaba agotamiento se convertirá en territorio de descanso y consuelo. Ya no te sentirás extranjero dentro de tu propia casa. Donde antes había ruidos espirituales, ahora será sonido de alabanza. Mi espíritu habitará entre las paredes que guardan tu corazón. Hoy es día de realineamiento. Todo lo que parecía desorganizado, sin sentido o fuera de lugar, será reposicionado. Estoy organizando tu casa, tus emociones y tus pasos. Lo que parecía desorden, ahora será claridad. Estoy sacando lo que no edifica y ajustando lo que no sabías cómo manejar. A partir de hoy, habrá propósito hasta en los detalles más simples. Nada será por casualidad. Cada cosa ocupará su lugar, cada decisión tendrá dirección y cada sentimiento será apaciguado. No necesitas temer lo que está por venir. Yo ya estuve en el mañana y preparé todo con precisión. Incluso lo que parece improbable está bajo control. Esa sensación de que algo necesita cambiar profundamente viene de mí. Estoy despertando una nueva mirada dentro de ti. Te darás cuenta de que no necesitas mucho para experimentar lo extraordinario. Solo confía. Solo permite que yo continúe esta obra que ya comencé, porque lo que nace de mi espíritu jamás será interrumpido. No estás retrasado. Aunque los años parezcan haber pasado rápido y los sueños se sientan más lejanos, sabe que yo soy el Dios que redime el tiempo. Te estoy dando cosechas donde parecía haber solo semillas perdidas. Estoy restaurando incluso los ciclos que pensaste haber desperdiciado. Donde viste un fin, yo veo un nuevo comienzo. Cada estación tiene su propósito. Y esta que se inicia ahora viene con un manto de honra y restitución, porque yo soy fiel a lo que prometí. Hay cosas que solo el silencio puede revelar. Por eso muchas veces permití que caminaras solo en medio de la multitud. No era ausencia, era pulido. Te estaba moldeando sin que nadie lo notara. Y ahora que ha llegado el tiempo de la revelación,
Muchos se sorprenderán con lo que está a punto de suceder. No será un cambio sutil, será algo tan claro que no podrá ser negado. Mi milagro será como luz en medio de la oscuridad, y todos verán que fui yo quien lo hizo. Tu resistencia ha sido admirable. Vi cuando preferiste perdonar en lugar de guardar rencores. Vi cuando elegiste el bien, incluso sin reconocimiento, y por eso hoy la cosecha comienza a manifestarse. No hay gesto de bondad que yo ignore, no hay semilla de fe que yo deje de hacer florecer. El bien que sembraste volverá, y no vendrá solo, vendrá multiplicado, presionando tu alma con un contento que aún no has experimentado. El tiempo de la recompensa ha llegado. Pensaste que ciertos dolores eran permanentes, que había marcas que jamás dejarían de doler. Pero te digo, estoy derramando sobre tu historia un bálsamo que sana sin dejar cicatriz. Lo que antes era recuerdo de pérdida, ahora será testimonio de renacimiento. Lo que te hizo llorar, ahora te enseñará a sonreír con gratitud. No hay trauma que mi toque no transforme. Estoy rediseñando tu memoria. El dolor será reemplazado por paz, y tu alma encontrará descanso. Vi cuando intentaste explicar lo que sentías, pero nadie entendió. Esa sensación de hablar y no ser comprendido, de buscar apoyo y encontrar juicio, pero ahora yo mismo soy tu voz. Conozco lo que aún ni siquiera has podido nombrar. Y es por eso que el milagro que liberé va más allá de tu lenguaje, te alcanza en la raíz de lo que te hiere. Estoy entrando en las zonas más ocultas de tu ser, no para exponer, sino para restaurar. Y esto será completo. No tienes idea de la luz que llevas cuando permaneces de pie, incluso después de tanto. Lo que para otros fue motivo de desistencia, en ti se convirtió en impulso. Usé incluso los vientos en contra para empujarte hacia el propósito. Y ahora llegó el momento de cosechar frutos en áreas donde solo había promesas. Mi espíritu no olvida lo que fue sembrado con lágrimas sinceras. Y en esta hora estoy abriendo la tierra con mis propias manos para que todo florezca con belleza y consistencia. Conozco tus mañanas aceleradas, tu mente que despierta preocupada por lo que necesita resolver, las cuentas por pagar, la salud de quienes amas, el miedo de no poder. Pero hoy quiero que respires diferente, no porque todo se resolvió, sino porque mi presencia entró en tu vida cotidiana. Y cuando yo estoy, incluso el caos se silencia, incluso los retrasos se ajustan. Te darás cuenta de que las presiones no tendrán más el mismo peso, porque estoy cambiando la ansiedad por paz y la duda por dirección. Cuando pensaste que eras solo uno más entre tantos, yo te estaba observando con mirada de creación única. Cada detalle de ti es obra intencional. Tu forma de amar, tu sensibilidad, tu perseverancia silenciosa. Todo eso refleja lo que yo modelé. Y aunque intenten disminuirte, yo te fortalezco. Porque tu valor no está en lo que hacen contigo, sino en lo que yo puse en ti. Hoy te revisto de conciencia, conciencia del propósito, del por qué soportaste lo que soportaste y de lo que estás a punto de vivir. Has intentado mantener la calma cuando todo dentro de ti pedía ayuda, y aún así continuaste. Hiciste lo que necesitaba hacerse, pusiste comida en la mesa, distribuiste palabras de consuelo, incluso cuando nadie te ofreció consuelo. Yo vi, recibí cada gesto como una ofrenda de amor, y hoy recompenso eso con una paz que rebosa, con un renuevo que te sorprende en medio de la rutina. Porque cuando se vive por fe, lo extraordinario sucede en los lugares más improbables y en los momentos menos esperados. Sé que te preocupaste por la ausencia de señales, por el silencio que parecía no tener fin, pero ese silencio no era abandono, era madurez. Te estoy enseñando a confiar incluso cuando no ves, a descansar incluso cuando no sientes.
porque los mayores milagros ocurren cuando el alma aprende a esperar sin prisa. Hoy mi espíritu sopla con dulzura sobre tu alma cansada y trae vigor. No es solo descanso, es capacitación, porque lo que viene por delante exige un corazón fortalecido. Estoy pasando páginas antiguas, aquellas marcadas por culpa, frustración y arrepentimiento. Hoy declaro, este capítulo ha terminado, no como un olvido forzado, sino como una redención consciente. No necesitas cargar más pesos que ya he quitado de tu espalda. Camina ligero. La historia continúa con nuevas palabras escritas por mi voluntad, y cada línea que viene a continuación estará marcada por restauración. Lo que fue dolor, ahora será testimonio, y lo que fue caída se convertirá en impulso. No eres definido por los momentos en que flaqueaste. No se mide por las veces que tuviste miedo. Conozco tu corazón más allá de tus errores. Y hoy, el milagro que he liberado alcanza incluso aquello que creías que ya no merecías. Porque la gracia no sigue reglas humanas. Ella invade, cubre, transforma. Y si he elegido alcanzarte ahora, es porque hay algo mayor siendo preparado. No se trata de lo que pasó, sino de lo que comienza. Y verás esto con tus propios ojos. Muchos no comprenden los procesos que has vivido. Juzgaron tus decisiones sin conocer tus motivaciones. Pero yo conozco, y ahora estoy invirtiendo las miradas. Aquellos que antes cuestionaban serán testigos de lo que haré contigo. No por vanidad, sino para que sepan que yo soy el Dios que honra en público a quien fue fiel en secreto. Nada quedará oculto. Toda semilla de fe será expuesta en forma de cosecha, y no necesitarás explicar, porque el milagro hablará por ti. La preocupación por quienes amas te ha consumido por dentro, esa sensación de impotencia ante el dolor ajeno. Pero sabe, yo cuido mejor de lo que podrías imaginar. Estoy colocando protección donde tus ojos no alcanzan. Estoy tocando corazones que parecían demasiado duros. Mi espíritu tiene libertad para actuar donde tu cuidado ya no llega. Y lo que no pudiste resolver, yo lo estoy resolviendo ahora. Porque tu amor conmueve, pero es mi poder el que transforma. La vida te hizo callar muchas veces, por miedo a desagradar, por no querer herir, por sentir que no serías escuchado. Pero hoy te doy voz. Una voz interior que no necesita gritar para ser firme, una voz guiada por la paz y la sabiduría. Y cuando hables, tu palabra tendrá peso, no porque venga de tu boca, sino porque será inspirada por mi espíritu. Te estoy levantando como referencia, no para exaltación, sino para que donde llegue tu presencia, el ambiente se vuelva más ligero. Creo en el plan de Dios. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él todo lo hará. Salmo 37, 5. Esta confianza no será teórica, se convertirá en práctica diaria. Te despertarás y sabrás que no estás solo. Enfrentarás desafíos y percibirás que hay una fuerza extra dentro de ti, porque tu entrega generará movimiento en el cielo. Y cada paso de fe atraerá respuestas concretas. Te estoy entrenando para caminar sobre aguas, no para que no sientas miedo, sino para que sepas quién está contigo. Ese recuerdo antiguo que insiste en volver está siendo deshecho ahora. No porque quiera que olvides, sino porque ha llegado el momento de ver con otros ojos. Lo que antes dolía, ahora será entendido como parte de la preparación. Ningún dolor fue en vano. Estoy usando incluso lo que te hirió para construir en ti algo firme. Lo que te rompió está siendo usado como base para lo nuevo. Y ese nuevo será mejor de lo que imaginabas. Traerá sentido, traerá paz, traerá madurez. Estás siendo purificado de adentro hacia afuera. Aquellos sentimientos que te robaban la alegría, la comparación con otros, la inseguridad que te hacía dudar de ti mismo,
Todo eso está siendo retirado ahora. Estoy limpiando tu interior para que puedas recibir con libertad lo que he preparado. Porque no hay espacio para lo nuevo mientras lo viejo permanezca. Y estoy sacando lo viejo con cariño, no para acusarte, sino para liberarte. Porque la libertad es fruto de la verdad. Tu casa será lugar de sanación. Aunque hoy existan tensiones, silencios y heridas abiertas, estoy actuando en los trasfondos. Estoy rompiendo cadenas emocionales que han atravesado generaciones. Estoy cerrando ciclos de dolor que venían repitiéndose. Y todo comienza contigo. Has sido elegido para ser el punto de cambio. Y a través de tu decisión, nuevos caminos están siendo abiertos. Lo que era ambiente de conflicto se convertirá en refugio de paz, porque donde hay entrega, yo manifiesto redención. No necesitas más fingir que estás bien. Conmigo puedes ser verdadero. No necesitas usar máscaras para soportar el día. Te recibo como estás. Y es en este lugar de vulnerabilidad donde mi milagro se manifiesta. Cuando decides dejar de esconder el dolor y me entregas hasta los sentimientos más confusos, yo respondo con presencia. Y mi presencia no te expone, te cura. Es un toque que no juzga, solo transforma. Y transforma sin esfuerzo, en el momento exacto, con profundidad. Estoy generando un nuevo valor en ti. No es ausencia de miedo, sino presencia de fe. Te darás cuenta de que esa fuerza que parecía lejana, ahora nace desde adentro. Es coraje para tomar decisiones, para decir no a lo que te hiere, para dar pasos que antes te paralizaban. Estoy revestiendo tu espíritu con audacia santa, y eso hará la diferencia. Las personas a tu alrededor verán una firmeza diferente en ti. No será arrogancia, será seguridad proveniente del cielo, porque a quien yo fortalezco, nadie derriba. Tu sensibilidad es un regalo, no debilidad. Muchos te dijeron que endurecieras, que no sintieras tanto, pero yo te hice sensible porque es a través de esa sensibilidad que me revelo en ti. No te sientas avergonzado por sentir, porque quien siente profundamente también ama profundamente, intercede con intensidad y escucha con atención. Y en este mundo tan frío, tu sensibilidad es luz, es un instrumento de conexión, y yo usaré esto para alcanzar corazones que las palabras nunca han podido tocar. Lo que vives ahora no es el fin, es el puente. Y aunque parezca un lugar estrecho, inestable, transitorio, es aquí donde estoy fortaleciendo tus pasos. Cada momento de este proceso tiene un propósito, y pronto pisarás en tierra firme. Una nueva estación comenzará, y entenderás que esta travesía fue necesaria, porque todo lo que cargas hoy será utilizado como experiencia para bendecir vidas. Lo que se está generando en silencio será fructífero en el momento adecuado. Has llegado hasta aquí no porque fuiste más fuerte que todos, sino porque confiaste incluso cuando no entendías. Cada paso, aunque tembloroso, fue visto por mí como un acto de coraje. No exigí perfección, solo disposición. Y ahora recompenso esa entrega silenciosa con lo que no se compra, no se fuerza y no se simula. Presencia real. Estoy en el ambiente donde estás ahora, derribando aquello que robaba tu esperanza, restaurando tu alma con promesas que no fallan. ¿Cuántas veces respiraste hondo, sostuviste la angustia, sonreíste para no preocupar a quienes amas y seguiste adelante incluso con el corazón apretado? Te vi en cada uno de esos momentos, y aunque nadie más lo haya notado, celebré tu persistencia. No porque me guste verte luchar, sino porque en cada superación tuya veo la fe venciendo el dolor. Y por causa de esa fe, el milagro que liberé tocará las áreas más ocultas de tu historia. Aquello que nadie sabe, lo estoy sanando ahora. Nada ha pasado desapercibido ante mis ojos. Cada gesto de amor, cada decisión que te costó, cada vez que renunciaste a algo por alguien. Yo guardo todo eso,
Y hoy declaro que ha llegado el tiempo de la restitución. Estoy devolviendo en forma de paz lo que fue robado en forma de desgaste. El cansancio del alma que se acumulaba en silencios será sustituido por un vigor nuevo. Te darás cuenta de esto en actitudes simples. Hasta respirar tendrá un sabor diferente. Porque donde yo soplo, la vida renace. Intentaste tantas veces mantener todo en pie, sosteniendo las puntas de una estructura que parecía desmoronarse. Tu esfuerzo no fue en vano, pero ahora yo asumo aquello que te sobrecargó. Entrego lo que tu corazón cansado ya no puede sostener, porque ya no se trata de cargar, se trata de confiar. Y al confiar, verás lo que soy capaz de hacer en situaciones donde los hombres ya habían desistido. Lo que era inestable será afirmado. Lo que era frágil será fortalecido por mi mano. Estoy rescatando lo que fue dejado de lado por miedo. Proyectos interrumpidos, sueños guardados, ideas que parecían demasiado grandes para tu realidad. Hoy yo soplo vida sobre todo eso. No porque el tiempo haya pasado, sino porque ha llegado el tiempo adecuado. Y ahora estás listo, listo para comenzar de nuevo, listo para moverte, listo para creer de nuevo. Te sorprenderé con oportunidades que no estaban en tu radar. Porque lo que preparo no depende de tus previsiones. Creo en el plan de Dios. Deleítate en el Señor y Él atenderá los deseos de tu corazón. Esta promesa no es poética, es real. Los deseos que ni siquiera tuviste el valor de verbalizar están siendo considerados por mí. Porque cuando te alineas a mi corazón, respondo con más de lo esperado. Y hoy, lo que liberé no es solo una respuesta, es una demostración de cuánto te conozco. Cada detalle, cada necesidad, cada esperanza sutil, todo está delante de mí. Nunca estuviste solo, aunque te hayas sentido así. En muchos momentos, incluso en medio de las personas, el sentimiento de aislamiento gritó fuerte. Pero sabe que ese vacío no era ausencia, era preparación. Fue en ese lugar silencioso donde aprendiste a oírme sin ruidos. Fue allí donde tu sensibilidad espiritual se desarrolló. Y ahora todo esto será útil. Porque te hice oír lo que otros ignoran. Te hice percibir lo que otros pasan por alto. Y con esto te usaré para tocar vidas. No mires más hacia atrás con tristeza. Lo que pasó, pasó. No hay error que no pueda redimir, ni dolor que no pueda sanar. Cada capítulo vivido hasta aquí contribuyó para que estuvieras preparado para lo que vendrá. Y lo que vendrá será tan grande que entenderás por qué el proceso fue necesario. No quiero que solo sobrevivas. Quiero que vivas con intensidad, con propósito, con dirección. Te estoy sacando de un lugar de estancamiento para colocarte en el centro de tu destino. Tus pasos serán guiados con seguridad. No necesitarás dudar más entre un camino y otro. Estoy aclarando tu visión. Las dudas que antes pesaban sobre tus elecciones ahora darán lugar a la certeza interior. Te conduciré con señales claras, con puertas que se abren suavemente, con paz que confirma el camino, y hasta lo que antes parecía arriesgado, ahora se volverá evidente. Porque cuando yo dirijo, lo que era oscuro se ilumina, y lo que era incierto se convierte en convicción. Tus oraciones, incluso las más simples, han llegado al cielo. Aquellas que hiciste mientras lavabas los platos, conducías o simplemente suspirabas mirando hacia arriba. Escuché cada una y ninguna se perdió. Hoy comienzo a responderlas con acciones visibles. No será algo abstracto, será concreto. Verás movimiento, transformación, y eso fortalecerá aún más tu fe. Porque no quiero que solo creas, quiero que experimentes. Estoy revelando que la fe es más que esperanza, es fundamento. No necesitas tener todas las respuestas. Permítete confiar incluso sin entender.
Estoy moldeando tu mente para que no sabotee tu fe. Tus pensamientos serán guiados por mi verdad, no por el miedo ni por la duda, sino por la certeza de que estoy en control. Estoy limpiando el campo de tu mente para que puedas tener claridad y descanso. Y a medida que tu mente se aquieta, tu alma encuentra espacio para florecer. Porque la paz que yo doy no depende de la lógica, es fruto de la presencia. Aquellos que te prometieron y no cumplieron, yo los vi. Los vínculos que se rompieron, los proyectos que fracasaron por promesas humanas quebradas, pero hoy reafirmo mi alianza contigo. A diferencia de los hombres, yo no fallo. Lo que prometo, cumplo. Y las palabras que salieron de mi boca sobre tu vida no vuelven vacías. Estoy reconstruyendo tu confianza, no solo en los demás, sino en ti mismo, porque te creé con capacidad para vivir todo lo que soñé para ti. La inseguridad sobre tu futuro no necesita paralizarte más. Estoy cuidando de tus próximas estaciones. Aunque todo parezca indefinido, hay una certeza mayor sosteniendo tus días. Yo seré tu sustento, tu dirección y tu respuesta. No te perderás. Cada mañana traerá consigo señales de lo que se está preparando. Y aunque aún no entiendas la ruta, confía en el guía. Yo sé el destino, sé lo que estoy construyendo. Y la ruta puede parecer nueva, pero el final ya está bendecido. Estoy sanando áreas que ni siquiera sabías que estaban heridas. Recuerdos lejanos, memorias que moldearon tu forma de ver la vida. Estoy tocando esos lugares con cariño, porque no quiero que solo sigas adelante, quiero que avances sin pesos. Y para eso, ciertas sanaciones necesitan ocurrir. Sanaciones emocionales, relacionales, internas. Estoy haciendo esto ahora, no por obligación, sino por amor. Porque te creé para vivir con plenitud y no con cicatrices abiertas. Las palabras negativas que lanzaron sobre ti están siendo canceladas. Cada sentencia de fracaso, cada declaración de limitación, todo eso está siendo deshecho. Mi voz prevalece y mi voz dice que eres capaz, que eres amado, que estás destinado a la victoria. No cargues más lo que te dijeron en momentos de dolor. Carga lo que yo declaro sobre tu vida, porque mis palabras tienen poder de vida. Y es eso lo que estoy soplando en tu dirección ahora. Vida nueva, futuro nuevo, visión restaurada. Tu ambiente está siendo purificado. Lo que era pesado, cargado, espiritualmente sofocado está siendo transformado. Mi espíritu está limpiando el aire, disipando influencias negativas, rompiendo toda carga opresora. Sentirás esto. La atmósfera será diferente. Más ligereza, más paz, más fluidez. Y no es solo un sentimiento, es una presencia real. Estoy ocupando los espacios y donde yo entro, todo cambia. Lo que antes succionaba tus fuerzas, ahora será fuente de inspiración. Tu rutina también será impactada. Lo que antes parecía monótono, ahora será oportunidad de comunión. Me revelaré en los detalles de tu día, en un gesto, en un encuentro, en un silencio. Te enseñaré a percibir mi presencia en las pequeñas cosas, porque no estoy solo en lo extraordinario, estoy en lo cotidiano. Y es allí, en medio de la simplicidad, donde tu fe será fortalecida. Voy a transformar tu viaje en un camino de descubrimientos. Cada día será semilla para algo mayor. Estoy renovando tu manera de ver la vida. Lo que antes te cansaba, ahora será mirado con más gracia. Lo que te irritaba con facilidad, perderá fuerza. Porque te estoy llenando de una madurez emocional que te hará reaccionar con sabiduría. Nada más robará tu paz con tanta facilidad. No serás rehén de los estímulos externos. Aprenderás a vivir en paz, aunque a tu alrededor todo parezca caótico. Y esa paz será tu escudo ante las pruebas que puedan surgir. Tu historia no estará marcada por interrupciones. Lo que comenzó en ti se cumplirá.
No habrá más miedo de recomenzar o culpa por haber parado en algún momento. Estoy sellando tu viaje con perseverancia, y aunque el tiempo haya pasado, la esencia continúa intacta. Lo que fue generado por mí no envejece, solo madura, y ahora es tiempo de fructificación. Lo que parecía solo un sueño guardado florecerá ante ti con sabor a milagro y olor a eternidad. Hubo días en que cuestionaste si estabas haciendo lo correcto. Miraste a los lados y te sentiste fuera de ritmo, comparando tus pasos con los de otros. Pero hoy te reposiciono internamente. No naciste para seguir patrones, sino para cumplir un propósito. Y ese propósito no se mide por la prisa o el éxito visible, se mide por la obediencia y la verdad. Cada vez que elegiste la integridad, aunque te costara, añadí valor a tu camino. Tu valor nunca estuvo en lo que haces, sino en quién eres. No eres lo que produces, eres lo que permanece cuando todo se detiene. Y es por eso que en este momento, mientras todo se aquieta a tu alrededor, te estoy revelando la esencia que te sostiene. No quiero que te definas por tus logros o fracasos. Quiero que te veas como yo te veo, alguien moldeado por la gracia, cimentado en la roca y elegido para llevar un llamado que va más allá de tus fuerzas naturales. La voz de la comparación está siendo silenciada. Lo que te hacía sentir menor, lo que intentaba minar tu identidad, ya no tendrá más poder. Estoy abriendo tus ojos para ver lo que yo mismo planté en ti. Cada don, cada inclinación, cada semilla de sensibilidad. Tienes algo que nadie más tiene, y es por eso que te levanté, no para competir, sino para sumar. Y en ese sumar, grandes cosas sucederán, porque cuando junto corazones alineados, el cielo toca la tierra. Estoy dirigiendo tu vida con manos firmes. Incluso cuando parece que todo se sale de control, aún sostengo el timón. Y aunque vengan vientos fuertes, tu ruta permanece segura. El destino está trazado. No se trata de suerte, sino de dirección. Y verás, paso a paso, que cada desvío fue protección, cada retraso fue cuidado y cada silencio fue preparación. No hay desperdicio en mí. Transformo cada curva del camino en oportunidad para revelar mi amor por ti. Tu corazón será fortalecido en las próximas semanas. Situaciones que antes te desestabilizaban emocionalmente, ahora serán enfrentadas con postura. El dolor que te paralizaba, ahora te enseñará a amar de forma más profunda. Estoy trabajando dentro de ti algo que ni siquiera el tiempo podría hacer solo. Es obra de mi espíritu. Y esta obra te convertirá en referencia de equilibrio y esperanza. Incluso sin palabras, tu presencia será sanación para ambientes marcados por la confusión. Creo en el plan de Dios. Sabe que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo y rebaño de su pastoreo. Esta conciencia renovará tu identidad. Porque cuando entiendes de quién vienes, también entiendes hacia dónde estás yendo. Y lo que antes era duda se convierte en certeza. La certeza de que hay un Padre que sostiene, orienta y guarda. Y aunque el camino cambie de forma, tu herencia permanece intacta. Lo que es tuyo por promesa, nadie te lo roba. Volverás a sonreír con ligereza. No esa sonrisa forzada que intenta ocultar el cansancio, sino una sonrisa genuina, proveniente de un corazón que ha aprendido a descansar. Estoy activando dentro de ti una nueva forma de vivir, no más corriendo detrás de todo, sino recibiendo cada día como un regalo. Y a medida que tu alma desacelera, tu espíritu florece. Volverás a sentir placer en las cosas simples, porque lo que es puro te encontrará. Y aquello que viene de mí siempre trae alegría. Tu fe no será más movida por circunstancias. Te estoy madurando espiritualmente para que no te afecten los cambios a tu alrededor. La roca donde te cimenté es más fuerte que los vientos,
Y cada experiencia hasta aquí ha sido un peldaño en ese proceso de maduración. Verás cuánto has crecido, y este crecimiento será la base para lo que vendrá. Porque grandes responsabilidades vienen con raíces profundas, y estás siendo cimentado en profundidad para que puedas sostener el peso del honor que yo te confiaré. No caminas solo. A tu alrededor estoy colocando personas con el mismo corazón, la misma esencia, la misma sed de verdad. Relaciones saludables que no te agotan, sino que te nutren. Sé cuánto te has entregado por vínculos desequilibrados, pero ahora es tiempo de intercambios justos, de compañías que edifican. Prepárate para reencuentros, conexiones divinas, amistades con propósito, personas que te ayudarán a florecer y no a marchitarte, porque lo que se está generando en ti necesita suelo fértil. La paz que te prometí no es un concepto, es una experiencia. Y estás a punto de sumergirte en ella como nunca antes. Incluso si todo a tu alrededor aún está en transición, tu alma descansará. Porque yo mismo estoy invadiendo tu interior con calma, no para anestesiar, sino para sanar. Esta paz te enseñará a lidiar con pérdidas, con dudas y hasta con las demoras de la vida. Te sostendrá en los días buenos y malos, y sobre todo, te recordará que yo estoy contigo en todo momento. Serás respuesta para otras vidas. El dolor que superaste será un puente para sanar otros dolores. No porque me guste el sufrimiento, sino porque sé transformar tragedias en testimonios. Estoy organizando tus recuerdos. Ya no te atormentarán, sino que te fortalecerán. Lo que te rompió será parte de tu autoridad espiritual. Y quien te escuche sentirá que hay verdad en cada palabra, porque nadie sana desde lejos. Y tu cercanía con el dolor será el canal por donde fluirá la restauración. Lo que parecía olvidado volverá a la vida con fuerza. Promesas antiguas, palabras proféticas, sueños que parecían irrelevantes. No olvido lo que digo, y cuando te prometí, sabía exactamente el momento adecuado. Ahora el tiempo se ha cumplido, y verás que nada estaba parado, solo siendo preparado. Te sorprenderé con la exactitud de lo que sucede. Lo que parecía coincidencia revelará mi mano. Y sabrás que el reloj del cielo nunca se retrasa, incluso cuando el corazón se desespera. No necesitarás esconderte más para proteger tus emociones. No necesitarás enmascarar lo que sientes. Te estoy dando libertad para ser completo. Y esa libertad traerá sanación para muchos a tu alrededor. Porque quien es libre se convierte en puente. Y donde hay puente, hay paso. Te haré camino para que otros encuentren refugio. Tu autenticidad será poder, y ese poder no vendrá de tu fuerza, sino de tu entrega. Estoy levantando tu voz para que resuene verdad, consuelo y sabiduría. Tu cuerpo sentirá el reflejo de la liberación que te entrego hoy. El cansancio crónico, la tensión constante, los síntomas que parecían no tener explicación. Todo esto comenzará a desaparecer. Porque cuando el alma es sanada, el cuerpo acompaña. Estoy restaurando tu salud de adentro hacia afuera, y esa restauración será percibida en tu energía, en tu ánimo, incluso en tus movimientos. La vida fluirá diferente y sentirás que algo nuevo realmente ha comenzado. Sé cuánto has esperado para ver este momento. Sé de las oraciones no dichas, de las esperanzas reprimidas, de los temores que te han impedido creer nuevamente. Pero hoy estoy reavivando tu fe. Aquella fe que parecía pequeña, pero era sincera. Y es con esa fe que moveré montañas en tu historia. Las grandes transformaciones no vendrán de la euforia, sino de la constancia. Y serás ejemplo de alguien que fue más allá. No porque tuvo todo, sino porque nunca dejó de confiar en mí.
Serás sorprendido por la ligereza que vendrá al final de este ciclo. Aun cuando parezca demorado, cada etapa está alineada con un propósito eterno. No hay nada fuera de lugar. Lo que parece detenido está siendo nutrido por dentro. Y cuando los ojos no ven, la fe sigue trabajando. Estoy madurando tu sensibilidad para reconocer la belleza en los procesos y no solo en los resultados. Porque cuando se aprende a ver con el corazón, incluso el tiempo de espera se vuelve fértil. Cada día que pensaste que no ibas a aguantar, yo lo sostuve con manos invisibles y aun sin darte cuenta, avanzaste. No hubo retroceso, hubo transformación. Cada noche silenciosa, cada lágrima contenida, cada dolor no expresado ante los demás, fue anotado en el cielo como semilla. Y ahora, el tiempo de la cosecha se acerca. No recibirás solo lo que pediste. Recibirás aquello que ni siquiera supiste pedir, pero que yo sabía que necesitabas. Porque conozco tus necesidades más profundas. Estoy reconstruyendo tu valentía. Ese impulso interior que se apagó poco a poco, ahogado por frustraciones, decepciones y pérdidas. Hoy, esa llama será reencendida. No una valentía impulsiva, sino una fuerza equilibrada, sólida y renovadora. Una valentía que nace de la confianza en mí y no de la autosuficiencia. Te levantarás, no porque el ambiente haya cambiado, sino porque tu espíritu ha sido visitado. Estoy quitando el miedo del camino y devolviendo la disposición de intentar nuevamente. Lo que estoy haciendo ahora va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Estoy alcanzando generaciones. Lo que comienza en ti tocará a tus descendientes. Estoy rompiendo ciclos de dolor, enfermedad emocional y repeticiones espirituales que se arrastraban desde hace años. Ha llegado el tiempo del cambio, y aunque parezca pequeño al principio, lo que ha sido iniciado tendrá continuidad. Estoy levantando en tu casa un nuevo legado, y la semilla plantada hoy se convertirá en árbol que albergará a muchos mañana. Te has preocupado por todos, has distribuido fuerzas que muchas veces no tuviste, has intentado mantener el equilibrio en medio del caos, pero ahora es tiempo de recibir. Estoy acercando a personas que te cuidarán, gente que te mirará a los ojos sin exigir, sin cobrar, sin esperar rendimiento. Mereces afecto ligero y estoy poniendo eso en tu camino, no por recompensa, sino por justicia. Porque quien riega tanto también necesita ser regado, y yo cuido incluso de los detalles de tu afecto. Hay promesas que parecían demasiado distantes. Palabras que archivaste dentro de ti por miedo a creer. Pero ahora traigo a la luz lo que había estado dormido, porque ha llegado el tiempo. Y yo cumplo lo que prometo. No conforme a tu expectativa, sino conforme a lo mejor que he preparado. Estoy alineando todo para que el cumplimiento sea completo. Y cuando suceda, entenderás que el tiempo de espera sirvió para fortalecer tu estructura. Nada vendrá a medias, todo será pleno. Creo en el plan de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a su oración. Pedro 3:12. Esta es la certeza que sostiene tu camino. Incluso cuando el mundo parece no escuchar, el cielo escucha. Y no solo escucha, sino que responde. Cada clamor resonó más allá de los muros. Cada oración llegó al trono, y la respuesta no será un alivio pasajero, sino una transformación definitiva. Vivirás lo que fue soñado en el corazón divino antes de nacer. Aquella área que escondes de los demás por vergüenza, por miedo o por dolor, será restaurada. No vine para señalar lo que falta, sino para llenar. No quiero que escondas, quiero que entregues. Porque lo que escondes es lo que más necesita luz, y no es la luz que expone con crueldad, es la luz que cura, que te devuelve la dignidad. Te estoy liberando de culpas antiguas, de dolores mal resueltos, de historias mal contadas. Y lo que era sombra,
se convertirá en señal de mi gracia. No necesitas probar que eres fuerte. No necesitas mantener una imagen que sostenga las expectativas ajenas. Conmigo puedes descansar, puedes bajar la guardia, puedes ser completo, porque no busco perfección, busco sinceridad. Y en ese espacio donde te permites ser verdadero, yo me manifiesto con libertad. Estoy derribando las barreras que te impedían vivir con plenitud. Y esa plenitud vendrá no de grandes hazañas, sino de pequeñas verdades reveladas en tu cotidianidad. La paz que estoy derramando ahora será un escudo contra las inquietudes del alma. No se trata solo de un buen sentimiento. Es un revestimiento espiritual. Ella protegerá tu corazón de angustias repentinas, de malas noticias, de desánimos disfrazados. Esa paz te enseñará a filtrar lo que entra en tu mente. Te ayudará a percibir lo que vale tu tiempo, tu energía y tu oración. Es sabiduría para vivir con más ligereza, y cuando tu alma está en paz, el cielo opera con libertad. Estoy enseñándote a escuchar de nuevo. En medio de tantas voces, de tantas exigencias, tu alma perdió el sonido de la delicadeza. Pero ahora yo restauro tu oído interior. Te haré notar los mensajes que antes pasaban desapercibidos. Verás mi voz entre líneas, en los gestos simples, en las conexiones inesperadas. Porque hablo todo el tiempo, y quien aprende a escuchar con el espíritu, camina con dirección, sabiduría y serenidad. El sonido del cielo se volverá familiar para ti. No has sido olvidado. Incluso en los momentos en que todo parecía sin sentido, yo estaba allí. Cada noche larga, cada mañana sin ánimo, cada intento de levantarte. Estuve más cerca de lo que imaginabas. Y es precisamente por haber permanecido, incluso sin entender, que ahora comienza una nueva estación. Esta estación no vendrá con alarde, sino con firmeza. Lo nuevo no te asustará, te acogerá, porque cuando el cambio viene de mí, no invade, transforma con amor. Estoy iluminando tu mirada. Lo que parecía feo se volverá significativo. Aquello que antes causaba incomodidad, ahora revelará aprendizaje. Te estoy dando nuevos ojos. No solo para ver lo que está afuera, sino para reconocer lo que está dentro. Tus dones, tu historia, tu esencia. Hay tesoros escondidos en ti que ni siquiera has descubierto aún. Pero ahora, con los ojos renovados, todo tendrá más sentido, y la visión clara te llevará a decisiones más ligeras, más alineadas con tu esencia. El camino hasta aquí no ha sido en vano. Cada obstáculo fue un escalón. Cada dificultad, una preparación. Incluso los desvíos fueron usados por mí para enseñarte algo. Y ahora, lo que parecía confuso se está volviendo coherente. Tu pasado no será un peso, será un mapa. Y con ese mapa ayudarás a otros a encontrar caminos. Te estoy capacitando para ser dirección, incluso sin imponer, incluso sin controlar. Tu vida se convertirá en una señal, y donde haya duda, tu presencia llevará claridad. Hay un llamado que pulsa dentro de ti. No necesitas ser en púlpitos, ni en grandes multitudes. Tu llamado es ser canal, y eso puede suceder en el silencio, en el cuidado, en la escucha, en el abrazo. Lo que he puesto en ti es mayor que los formatos, es esencia, y esa esencia será sentida. Estoy activando tu potencial no para que te exhibas, sino para que sirvas. Porque donde hay servicio con amor, hay milagros. Y tu vida será territorio de milagros, incluso en los momentos más comunes. Tus sentimientos serán ordenados. Aquello que estaba confuso, oscilando entre fe y miedo, entre esperanza y frustración, ahora encontrará equilibrio. Estoy colocando el peso correcto en cada área. Tu alma sabrá qué priorizar. Tu mente no correrá más en círculos. Estoy alineando tu interior con la paz del cielo. Y cuando hay orden por dentro, el caos afuera pierde poder.
Sentirás esto en las relaciones, en las decisiones, incluso en la forma en que lidias con el tiempo y con los afectos. El silencio que interpretaste como abandono era en realidad revelación. Yo te estaba mostrando cuánto eres capaz de escuchar cuando el ruido acaba. Te enseñé a sostener tu fe incluso sin señales. Y ahora, cuando la respuesta llega, no te encontrará ansioso, sino preparado. Porque todo lo que enseñé en el silencio será utilizado en el tiempo de la manifestación. Y lo que te parecía demora, ahora será recordado como preparación. Estoy sellando esta fase con paz, con entendimiento y con madurez.